Hola, en este vídeo vamos a hacer un examen. El link para tener los enunciados está en la descripción del vídeo. Bájatelo antes de empezar. Mi consejo es que veas el vídeo completo y luego intentes hacer el examen. Si el vídeo te parece interesante, suscríbete al canal academiaalcover.es y pásaselo a tus amigos. Vamos pues con el examen. En este ejercicio sobre derivabilidad de una función, me dan la siguiente función que depende del parámetro a y me preguntan qué vale a para que la función sea continua y derivable de menos 2pi hasta 3. La función que por debajo del 0 es menos 2 seno de x, en este intervalo es continua y derivable, pues la función seno de x es continua y derivable en todo R. De 0 hasta el 3, en esta zona de aquí, la función es un polinomio y como tal es continua y derivable. Todos los polinomios son continuos y derivables. Por tanto, nos vamos a centrar en el punto 0. En el punto 0 vamos a estudiar la continuidad. ¿Cómo? Siempre igual. Buscamos qué vale f de 0, buscamos el límite cuando x tiende a 0 y para que sea continua la función en el 0, estos dos resultados deben de coincidir. ¿Qué vale f de 0? ¿Cómo buscamos f de 0? Vamos ahí donde está el igual a 0. Por tanto, sustituimos aquí por 0, el seno de 0 es 0 y por tanto f de 0 es 0. El límite cuando x tiende a 0, siendo el 0 el punto donde la función a trozos se rompe, hay que hacer los límites laterales. Límite por la izquierda, a la izquierda del 0, la función es menos 2 por el seno de x, sustituyendo la x por 0, el seno de 0 es 0. Y el límite por la derecha, a la derecha del 0, la función es ax más x cuadrado. A por 0 es 0, más 0 es 0. Por tanto, se cumple que la función es igual a los límites laterales, por tanto la función es igual al límite, eso implica que esta función es continua en x igual a 0. Vamos con la derivabilidad. Una vez estudiada la continuidad, vamos a derivar la función. F' de x será la derivada de cada tramo. La derivada del seno es el coseno, con este menos 2 delante, menos 2 coseno de x, y la derivada del polinomio de abajo, ax más x cuadrado, es a más 2x. Derivada muy simple, y ahora lo que hacemos es buscar qué vale la derivada de 0 por la izquierda, sustituyendo por tanto en esta función. Recordad, el coseno de 0 es 1, y 1 por menos 2 es menos 2. Y ahora f' de 0 por la derecha, que sería sustituir la x por 0 aquí, y me da a. Para que la función sea derivable en este punto, en el punto 0, ha de ocurrir que las derivadas laterales coincidan. Por tanto, impondremos la condición que a es igual a menos 2. Ya hemos pues encontrado el valor de a. En el apartado B me dicen que una vez hemos hallado el valor de a, que ha sido menos 2, calculemos los intervalos donde crece y donde decrece la función, así como sus extremos, máximos y mínimos. Para ello, recordar, para buscar intervalos de crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos, se deriva, se iguala a 0, se resuelve y se estudia el signo de la derivada.
Por tanto, vamos allá. Tengo f de x y, como hemos visto ya antes, hemos derivado. La derivada de menos 2 seno de x es menos 2 coseno de x, y la derivada del polinomio es menos 2 más 2x. Cogemos esta primera parte de la derivada, la igualamos a 0, el menos 2 pasa dividiendo y el coseno de x es 0. Resolviendo esta ecuación, no me voy a detener demasiado en explicar cómo resolver una ecuación trigonométrica, pero en este caso no nos va a quedar más remedio que resolverla. X es igual a 90, o sea, pi medios. Este resultado lo podéis hallar con la calculadora haciendo shift coseno 0, os dará 90. Si la tenéis en radianes, os dará pi medios, que es como hay que tener la calculadora cuando trabajamos con funciones trigonométricas. La calculadora en radianes. A este valor, para encontrar el siguiente valor, hacemos, si aquí dice coseno, la segunda solución se encuentra haciendo 2pi menos la primera solución y os saldrá 3pi medios. Y a cada solución le añadimos 2kpi. Pero estas soluciones no están en el intervalo menos 2pi 0, puesto que ambas son positivas. ¿Qué hago? A esta solución le resto 2pi, como si la k fuera menos 1. Pi medios, si le resto 2pi, me da menos 3pi medios. Y 3pi medios, si le resto 2pi, me da menos pi medios. Estas dos sí que son soluciones de la ecuación y sí que se encuentran en el intervalo menos 2pi 0. Ahora he de estudiar cuál es el signo de la derivada en este intervalo y en este intervalo. Yo os recomiendo que en lugar de trabajar con pi, 3pi medios, etc., calculéis qué vale menos 2pi, qué vale menos 3pi medios y qué vale menos pi medios. Por tanto, para encontrar el signo de la derivada en esta zona o intervalo, buscaré f' de menos 5, pues el menos 5 se encuentra en este intervalo. Calculadora en radianes, buscáis y os va a dar que f', es decir, que menos 2 por el coseno de menos 5 es negativo. Cogéis un valor aquí en medio, por ejemplo el menos 3, y resulta que me da mayor que 0, o sea, positivo, y en esta zona cogéis el menos 1 y os da negativo. ¿Qué significa esto? Que en esta zona es decreciente, desde aquí hasta aquí, en este intervalo es creciente y en este intervalo es decreciente. Además, si aquí decrece y luego crece, en menos 3pi medios hay un mínimo, y si aquí crece y luego decrece, en menos pi medios hay un máximo. Cojo este valor, lo sustituyo aquí arriba en f y encuentro el valor de la y del mínimo. Y cojo este valor, lo sustituyo aquí, opero, me da 2, que es la y del máximo. Por tanto, ya tengo parte del estudio de crecimiento y de decrecimiento hecho. Pero me queda todavía la parte de abajo, es una función a trozos, me falta esta función. Hacemos lo mismo, cojo la función, igualo a 0 y me da x igual a 1. El 1 se encuentra efectivamente en esta zona y por tanto cojo del 0 al 3 marcando el 1. Me quedan dos intervalos distintos. De aquí busco f' de 0,5, ojo, sustituyendo ahora en f', que es esta. 2 por 0,5 es 1, menos 2 más 1 es negativo, y cojo el 2 por 2, 4, menos 2 más 4 es positivo. Por tanto, aquí decrece, aquí crece. Tengo, por tanto, un mínimo en el 1. ¿Cómo calculo la y? Vengo aquí. Menos 2 más 1 al cuadrado, que es 1,
menos 2 más 1 es menos 1. Y así pues he estudiado la llamada monotonía de esta función, es decir, dónde crece, dónde decrece y cuáles son sus extremos entre menos 2pi y 3. En este ejercicio de análisis, de aplicación de la derivada, tipo determinación de coeficientes o parámetros de una función, me dice que la función f de x igual a x por e elevado a ax más b tiene un extremo relativo en el punto 1e. Con este dato debemos de hallar los valores de a y b. Que tenga un extremo relativo en el punto 1e me está dando una doble información. Primero, que pasa por el punto 1e. Por tanto, que f de 1 es igual a e. F de x, que es 1, es igual a e. Por tanto, ya tenemos una información de este dato. Pero no solamente pasa por el punto 1e, sino que el punto 1e es un extremo relativo. Y en los extremos relativos se da siempre la misma condición, que f' de x es 0. ¿Y qué vale la x? Vale 1. Por tanto, f' de 1 es igual a 0. De estas dos condiciones podemos llegar a averiguar el valor de a y b. Primero derivamos la función. Se trata de un producto, por tanto sería derivada de x, que es 1, por la segunda función sin derivar, más la x sin derivar por la derivada de esta función, que es la misma función por la derivada del exponente. La derivada de ax más b es a, por tanto a por la misma función. Podemos sacar e elevado a ax más b, factor común de ax más 1. Por tanto, tenemos la derivada simplificada agrupada. ¿Qué hacemos? Según la condición f de 1 igual a e, ¿qué significa? Vete a f, sustituye la x por 1 y el resultado lo igualas a e. Por tanto, es lo que hemos hecho. Hemos ido a f, un 1 aquí, un 1 aquí, y lo hemos igualado a e. Esto no es más que e elevado a más b igual a e. Fijaros que aquí hay un 1 y por tanto podemos escribir que a más b es igual a 1. Luego tenemos que f' de 1 es 0. Sustituimos aquí por 1, aquí por 1. Con lo cual nos queda esta x un 1, esta x un 1, e elevado a más b por a más 1. Y me dice que esto ha de ser igual a 0, pues igual a 0. Con lo cual, o bien esta expresión es 0, cosa que no es posible, pues e elevado a algo es siempre positivo, no puede ser 0 ni negativo, por tanto esta expresión no tiene solución. O bien a más 1, 0, de donde a vale menos 1. Sabiendo pues el valor de a, menos 1, venimos aquí arriba, menos 1, que pasa al segundo miembro sumando, y nos queda b igual a 2. Ya tenemos pues los valores de a y b. Vamos pues al siguiente paso, siguiente apartado, dice, ese extremo se trata de un máximo o de un mínimo. Veámoslo. Cogemos el valor de a menos 1, el valor de b 2, tenemos pues la función, cogemos el valor de a menos 1, el de b 2 y tenemos la derivada. Recordad, para buscar un máximo o mínimo se coge la primera derivada, se iguala a 0 y se resuelve. Esta parte igual a 0 no tiene solución, insisto como antes,
la exponencial e elevado a algo o cualquier número elevado a algo no puede dar 0, por tanto no tiene solución. Y menos x más 1 igual a 0 da como solución x igual a 1. Por tanto, en x igual a 1 tenemos un posible extremo. Estudiamos el signo de la derivada, que es lo siguiente que se hace para averiguar si tenemos máximos o mínimos. El signo de la derivada, ponemos el 1 sobre la recta real. ¿De dónde sale el 1? Es este valor. Tomamos un valor por debajo del 1, por ejemplo el 0, y buscamos f' de 0. 0 más 1 es positivo, la exponencial siempre positiva, por tanto positivo significa que la función crece. Cogemos un valor a la derecha del 1, por ejemplo el 2, me da negativo, porque menos 2 más 1 es negativo, por tanto me da que decrece, lo cual confirma que en x igual a 1 hay un máximo. Por tanto, el punto 1e es un extremo relativo que significa un máximo. Este es un ejercicio de optimización. Me dice que tenemos la parábola, la función y igual a x cuadrado, y debemos de encontrar los puntos de esa función, de esa gráfica, que están a distancia mínima del punto 0,1. Es, por tanto, un ejercicio de optimización. ¿Cómo se hace? Recordad, los ejercicios de optimización seguimos 5 puntos clave. Primer punto, ¿cuál es la función a optimizar? Es decir, ¿qué es lo que ha de ser máximo o mínimo? Si releemos el ejercicio, dice que la distancia entre un punto cualquiera de la gráfica, en este caso el punto Q, XY, y el punto 0,1 debe de ser mínima. Por tanto, vamos a buscar la distancia entre estos dos puntos y tendremos qué es lo que ha de ser mínimo. Por tanto, tendremos la función a optimizar. La distancia no es más que el módulo del vector PQ. ¿Cómo hallamos el vector PQ? Haciendo Q menos P. X menos 0 es X, Y menos 1, Y menos 1. ¿Cuál es el módulo de este vector? La raíz cuadrada de X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Esto es la distancia entre P y Q. Por tanto, esta es la función a optimizar que depende de X y de Y. Una vez que ya sé cuál es la función a optimizar, voy al segundo punto. Como en el punto 1 tengo la función que depende de dos variables, debo de hallar qué relación hay entre estas. Por tanto, debo de hallar la relación entre variables. ¿Qué relación hay entre la x y la y de este punto? Si el punto pertenece a esta curva, la relación es obvia. Y es igual a x cuadrado. Por tanto, ¿qué hacemos ahora? Sustituimos este resultado aquí arriba. El punto 3, por tanto, es sustituir lo obtenido en el punto 2 en el punto 1. X cuadrado es y, pues aquí voy a poner una y. Y por tanto me queda aquí una y. Y esto es y menos 1 al cuadrado. Es una identidad notable. Debemos de elevar al cuadrado correctamente. Cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y cuadrado menos 2y más y es menos y más 1. Tenemos ya la función que depende solamente de una variable, depende de la y ya está totalmente simplificada. Vamos pues al punto 4. En el punto 4 hay que derivar la función, la derivada hay que igualarla a 0 y resolver la ecuación resultante. La derivada de una raíz es la derivada de lo de dentro
2i menos 1 dividido por 2 veces la misma raíz. Ya tenemos la derivada hecha, la igualo a 0, el 2 pasa al segundo miembro multiplicando, 2 por 0 es 0 y el 2 desaparece, la raíz pasa al segundo miembro multiplicando, la raíz por 0 es 0 y la raíz también desaparece, quedándome por tanto que 2 y menos 1 es 0, el 1 pasa al segundo miembro, el 2 dividiendo y nos queda que i es igual a 1 medio. Una vez que he resuelto esta ecuación, me voy al punto 2, que es donde tengo la relación entre variables. Yo sé que la i vale 1 medio. Vamos pues a calcular la x. Si la i vale 1 medio, x cuadrado es 1 medio, por tanto x será igual a más menos la raíz de 1 medio. Este resultado lo podéis racionalizar, sería raíz de 2 partido 2. Yo no lo he racionalizado, pero si os exigen racionalizar, racionalizadlo. La calculadora, si ponéis raíz de 1 medio y luego apretáis el igual, os racionaliza directamente el resultado. Por tanto, si la x vale raíz de 1 medio y la y 1 medio, o la x vale menos raíz de 1 medio y la y 1 medio, tenemos dos puntos posibles, dos resultados para este ejercicio. Pero aún queda comprobar que cuando la i vale 1 medio, f de i tiene un mínimo, pues decía distancia mínima. ¿Cómo lo comprobamos? Estudiando el signo de la derivada. Cogemos el 1 medio, que es el valor de la i, hacemos f' de 0, sustituyendo aquí por 0, 2 por 0 es 0, menos 1 negativo, f' de 1, que está más allá del 1 medio, me da positivo, por tanto aquí decrece, aquí crece, confirmamos si baja y luego sube que en este punto existe un mínimo para la distancia. Desde el punto de vista gráfico, nosotros tenemos la función igual x cuadrado, que sería así, representada. Este de aquí es el punto 0, 1, y lo que estamos buscando es puntos cuya distancia a este sea mínima. Cualquier otro punto está a más distancia que estos dos. Por eso me han salido dos resultados, este y este, ambos con la misma i, 1 medio. Me pregunta además, no lo olvidéis porque si hay que leer bien los ejercicios, porque hemos de responder exactamente a la pregunta. Me preguntaba hallar los dos puntos, ya los tengo, pero además me preguntaba cuál es esa distancia mínima, y por tanto releed bien el ejercicio porque aún falta algo por hacer. ¿Qué falta? Esta es la ecuación que me da la distancia y sustituyendo la x por la raíz de 1 medio y la y por 1 medio, tendremos operando que esa distancia vale raíz de 3 partido 2 unidades. Por tanto, de aquí a aquí, del punto P al punto Q, tanto este como este, hay esta distancia. En este ejercicio de análisis me dan la función f de x igual a x menos 2 coseno de x y me dicen que demuestre que en el intervalo 0pi existe un punto de inflexión de esta función. Para demostrarlo, simplemente vamos a hallarlo. Para buscar un punto de inflexión, recordad, hacemos la segunda derivada, la igualamos a 0, resolvemos la ecuación resultante y luego hacemos un estudio de la segunda derivada y su signo. Veamos. Hay que hacer la segunda derivada, por tanto, primero derivamos. La derivada de x es 1 menos 2 y la del coseno es el menos seno y por eso el menos 2 se ha convertido en un más 2. Esa es la derivada de f.
hay que volver a derivar, pues para el punto de inflexión, insisto, necesito la segunda derivada. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2 por el seno de x, se deja el 2, se deriva el seno, que es el coseno. Igualando a 0, el 2 pasa dividiendo y nos queda coseno de x igual a 0. No es mi intención en este momento hacer un estudio exhaustivo de cómo se resuelven las ecuaciones trigonométricas, en este caso simplemente haciendo shift coseno 0 y la calculadora en radianes, que es como hay que tenerla cuando trabajamos con funciones trigonométricas, nos da como resultado x igual a pi medios, que se encuentra entre 0 y pi. Por tanto, con esa solución me basta. Tengo, por tanto, que estudiar ahora el signo de la segunda derivada. Cojo 0pi y el punto pi medios que ha anulado a la derivada. A la hora de trabajar con los radianes, mejor, en lugar de pi medios, poner 1,57, que es el valor aproximado de pi medios, y 3,14, que es el valor aproximado de pi. Con lo cual, entre 0 y pi medios, o sea, entre 0 y 1,57, se encuentra el 1. Y entre 1,57 y 3,14 se encuentra el 2. Por tanto, voy a estudiar el signo de la segunda derivada en este intervalo. Me da positivo, significa que la función es cóncava, f' segunda de 2, sustituyendo aquí la x por 2, y la calculadora en radianes nos da negativo, significa que es convexa. Por tanto, si pasamos de cóncava a convexa, estamos confirmando que para x igual pi medios hay un punto de inflexión. ¿Cuál es exactamente ese punto? Cogemos y sustituimos pi medios en la función. Estamos buscando ahora la y del punto. Por tanto, sustituyendo pi medios menos 2 por el coseno de pi medios, operamos, calculadora si queréis, y os da pi medios, que sería este valor de la y. Por tanto, el punto de inflexión es este. A continuación me pregunta que calcule la ecuación de la recta tangente en ese punto, en el punto de inflexión, que ya sabemos que es en el punto pi medios, pi medios. Recordad, la fórmula de la ecuación de la recta tangente sería igual a f de a más f' de a por x menos a. Siendo a el punto de tangencia, mejor dicho, siendo a la x del punto de tangencia, la a vale pi medios. ¿Qué vale f de pi medios? Ya lo tengo calculado, es pi medios. ¿Qué vale f' de pi medios? Sería 1 más 2 por el seno de pi medios. El seno de pi medios es 1, 1 más 2 son 3. Por tanto, ¿qué vale f de pi medios? Pi medios. ¿Qué vale f' de pi medios? 3. He sustituido, lo puedo dejar así, o si no, quito paréntesis, 3x menos 3 pi medios, 3x y pi medios menos 3 pi medios es menos pi. Por tanto, la ecuación de la recta tangente a esta curva en su punto de inflexión, que es este punto, resulta ser la recta igual 3x menos pi. Este ejercicio de análisis es un ejercicio de optimización. Se trata de, me dice que tenemos un triángulo rectángulo de hipotenusa 1 y debemos de encontrar los catetos de aquel triángulo que tenga un perímetro máximo. Por tanto, de todos los triángulos
de hipotenusa 1, triángulos rectángulos, hay que determinar los catetos de aquel que tiene perímetro máximo. Por tanto, ¿qué es lo que ha de ser máximo? Recordad 5 puntos para un ejercicio de optimización. Primero, la llamada función a optimizar. ¿Qué es lo que ha de ser máximo? En este caso, leemos y lo que ha de ser máximo es el perímetro. Por tanto, ¿qué vale el perímetro? X más Y más 1. Esa es la función a optimizar que depende de X y de Y. En el punto 2 vamos a buscar una relación entre las variables. Tenemos un dato que la hipotenusa vale 1. Eso me permite, aplicando el teorema de Pitágoras, decir que x cuadrado más y cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado 1 al cuadrado. Y por tanto tengo qué relación hay entre las dos variables x e y. Despejamos una de las dos, en este caso me da igual cualquiera de las dos. Despejando la x, el y cuadrado pasa restando y el cuadrado pasa como la raíz cuadrada. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos la x aquí arriba, con el fin de que la función que depende de dos variables, x más y más 1, dependa solamente de una variable. Por tanto, dependerá solo de y, por eso le llamo f de y, será igual a x, que es 1 menos y al cuadrado, más y más 1. Por tanto, ya tenemos la función. Punto 4, vamos a derivar, igualar a 0 y resolver. Derivamos, la derivada de esta función sería la derivada de la raíz, que es la derivada de lo de dentro, menos 2i, partido dos veces la misma raíz, más la derivada de y, que es 1, y la derivada de 1 es 0. Ya tenemos pues la derivada igual a 0 y he de resolver esta ecuación. Este 2 y este 2 se simplifican, paso el 1 al segundo miembro, restando, y ahora esta raíz pasa multiplicando y he quitado los signos. El menos este y el menos se pueden quitar. Por tanto, al pasar la raíz me queda esto. Para eliminar la raíz, se trata de una ecuación irracional, elevamos al cuadrado ambos miembros, y cuadrado, y aquí el cuadrado y la y se van, el cuadrado, perdón, y la raíz se van, y me queda y cuadrado igual a 1 menos y cuadrado. El y cuadrado del segundo miembro pasa al primer miembro como 2y cuadrado, y por tanto 2y cuadrado igual a 1, y cuadrado, el 2 pasa dividiendo, y me queda que la y es más menos la raíz de 1/2, que racionalizado me da raíz de 2 partido 2, he quitado el menos, pues la x y la y son los catetos de un triángulo, y voy a considerar solamente el valor positivo. Una vez que tengo el valor de y, me voy siempre al punto 2, que es donde tengo la relación entre variables. Sustituyendo la y por raíz de 2 partido 2 y operando, me da, hacerlo y lo veréis, me da que la x también es raíz de 2 partido 2. Ahora debemos de comprobar que efectivamente, cuando la y vale raíz de 2 partido 2, la función tiene un máximo. Como la función es el perímetro, por tanto, el perímetro es máximo. Por tanto, el punto 5 es comprobar. ¿Cómo? Estudiando el signo de la derivada. Raíz de 2 partido 2, f' de 0 es positivo. Luego la función crece. F' de 0,9 es negativo. Por tanto, la función decrece, confirmando la presencia de un máximo aquí. Cuando hemos escrito la función, lo que he hecho ha sido
viendo que tenía una raíz, he estudiado su dominio. Como siempre que hay una raíz de índice par, se impone la condición de que el radicando ha de ser mayor o igual que 0. 1 menos i cuadrado mayor o igual que 0. ¿Cómo se resuelve esta inecuación? Se convierte en ecuación que se resuelve, me da pues que la i es más menos 1, sobre la recta real situamos el menos 1 y el 1 y estudiamos el signo de esta expresión en cada uno de los intervalos. Aquí me da negativa, aquí positiva, aquí negativa. La zona positiva mayor que 0 es de menos 1 a 1. Y ese sería el dominio de definición. Lo digo para no salirme, buscar por ejemplo f' de 1 o f' de 2. F' de 1 no me iría bien, pues 1 menos 1 me daría 0 aquí abajo. Tendría un problema. Claro, porque no estoy restringiéndome al dominio de la función, que en el caso de la derivada sería abierto. Por tanto, he cogido por eso el 0,9 y no el 1 o el 2. Si lo hubiéramos cogido, me hubiera dado aquí abajo, sí, una raíz de número negativo y hubiera tenido problemas. Si queréis ver más vídeos, un momento. Además, me pregunta, ojo, esto es importante, me pregunta cuál sería ese perímetro máximo. Por tanto, si no respondo a esa pregunta, no me van a poner la puntuación completa. ¿Cuál sería pues el perímetro máximo? El perímetro máximo sería raíz de 2 partido 2 más raíz de 2 partido 2 más 1. Este sería el valor del perímetro máximo una vez que hemos sustituido la x y la y que hacen que esta función tenga un máximo. Ahora sí, el ejercicio está terminado. Este sería el perímetro máximo. Si queréis ver más vídeos acerca del tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es. En este ejercicio de análisis me da la función f de x igual a x cubo menos 5x cuadrado más 4. Y me dice que calculemos el valor de b para que podamos aplicar el teorema de Rolle a esta función en el intervalo 1b. El teorema de Rolle dice para este intervalo que f de x ha de ser continua en el intervalo 1b. Al ser una función polinómica es continua en R y por tanto continua en el intervalo 1b. También dice como segunda condición o hipótesis del teorema que la función ha de ser derivable en 1b abierto. Efectivamente, al ser una función polinómica, es derivable en todo R, en particular derivable en 1b. Por tanto, esta función cumple las dos primeras hipótesis del teorema de Rolle. ¿Qué dice la tercera hipótesis? Que f de 1 ha de ser igual a f de b. Y de ahí, de esa tercera hipótesis, es de donde vamos a sacar el valor de b. F de 1 igual a f de b. ¿Qué vale f de 1? 1 más 4, 5, menos 5, 0. ¿Qué vale f de b? B cubo menos 5b cuadrado más 4. Por tanto, para hallar el valor de la b, debo resolver esta ecuación de tercer grado. ¿Cómo? Aplicando la regla de Ruffini. Sabemos que el 1 es solución de esta ecuación, pues al sustituir la x por 1 me ha dado 0. Por tanto, no hay que hacer pruebas, voy directamente al 1. Ojo, coeficiente de b cubo 1, de b cuadrado menos 5. La b no está, por tanto, coeficiente 0. 4, término independiente.
Cogemos el 1, bajamos el 1, 1 por 1 es 1, menos 5 menos 4, menos 4 por 1 menos 4, más 0 menos 4, menos 4 por 1 menos 4, más 4, 0. Eso implica, como ya sabíamos, que el 1 es solución de este polinomio, pero debemos de hallar el valor de b todavía. 1 menos 4, por tanto, b cuadrado menos 4b menos 4 igual 0, y resolvemos esta ecuación de segundo grado. En esta ecuación de segundo grado, resolverla vosotros, veréis que os da 2 más 2 raíz de 2 y 2 menos 2 raíz de 2. Si el intervalo es el 1b, me está diciendo que b ha de ser mayor que 1. Como 2 menos 2 raíz de 2 no es mayor que 1, descarto ese resultado. Y 2 más 2 raíz de 2 sí es mayor que 1, por tanto, para b damos como solución este valor. Insisto, ¿por qué b ha de ser mayor que 1? Porque si el intervalo es el 1b, recordad que este número ha de ser mayor que este. Por tanto, es la condición que cumple esta b. Ya tenemos pues el valor de b. Luego me dice que calculemos cuál es el valor que predice el teorema. Es decir, el teorema de Rolle, al cumplir pues la función esta en el intervalo 1b, las tres hipótesis, el teorema de Rolle como tesis, como conclusión, dice que entonces ha de existir un valor c perteneciente al intervalo 1b tal que f' de c es 0. Es decir, estamos buscando un valor que anule a la derivada. Pues muy fácil, cojo la derivada, la igualo a 0 y resuelvo. Y me quedan dos soluciones, x igual a 0 y x igual 10 tercios. Pero el 0 no está en el intervalo 1b, por tanto no lo tengo en cuenta. Pero el 10 tercios sí que está en el intervalo 1, 2 más 2 raíz de 2. Por tanto, el teorema de Rolle dice que seguro que en el intervalo 1b hay un valor que anula la derivada. ¿Cuál es? Es el valor x igual 10 tercios. En este ejercicio de análisis me dan la función f de x igual a x cubo menos x cuadrado y me preguntan la ecuación de la recta tangente a dicha curva que sea paralela a la recta x más 3y igual a 0. Cuando tenemos que buscar la recta tangente a una curva y no me dan en qué punto, sino que lo que me dan es algún dato acerca de la tangente, en este caso que la tangente es paralela a esta recta, siempre empezaré resolviendo esta ecuación. f' de x igual a m. ¿Qué es f' de x? 3x cuadrado menos 2x. ¿Qué es m? M es la pendiente de la recta tangente, que al ser paralela a esta recta, tendrá la misma pendiente que esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Esta recta está escrita en forma implícita. Para saber su pendiente, lo que vamos a hacer es despejar la y. Por tanto, la x pasa al segundo miembro como menos x y el 3 dividiendo, y me queda que y es igual a menos 1/3 de x. Esta recta ahora está escrita en forma explícita. Cuando en la ecuación de una recta despejamos la y, el coeficiente de la x es su pendiente. Por tanto, la pendiente de esta recta será menos 1/3.
que al ser paralela a la tangente también será menos 1/3 la pendiente de la tangente. Por tanto, insisto, la pregunta, hallar la recta tangente a una curva que sea paralela a tal recta, siempre f' de x igual a m, que es la pendiente de la recta que me dan, que al ser paralela a la tangente también es la pendiente de la tangente. Me queda pues por resolver esta ecuación de grado 2, multiplicando todo por 3 para eliminar este 3, 3 por 3, 9, 2 por 3, 6, y el 3 se ha eliminado. Pasamos el 1 al primer miembro y resolviendo esta ecuación de segundo grado nos da como solución única x igual a 1/3. ¿Qué significa esto? Que ahora debo de hallar la recta tangente a esta función en el punto x igual a 1/3. Por tanto, recordando que la fórmula de la recta tangente es y igual a f de a más f' de a por x menos a, siendo a la x del punto de tangencia, en nuestro caso 1/3, será f de 1/3 más f' de 1/3 por x menos 1/3. ¿Qué vale f de 1/3? F de 1/3 no es más que sustituir aquí la x por 1/3, operando menos 2 partido 27. ¿Qué vale f' de 1/3? Lo mismo, no hay más que sustituir la x en la derivada por 1/3. La derivada la tenemos hecha aquí, sería por tanto 3 por 1/3 al cuadrado menos 2 por 1/3, eso da menos 1/3. Por tanto, vamos a sustituir. ¿Qué vale f de 1/3? Menos 2 partido 27, más f' de 1/3, que es menos 1/3 por x menos 1/3. Quitamos el paréntesis, menos 1/3 de x, y menos por menos más, 1/3 por 1/3 es 1/9. Menos 1/3 de x, y operando menos 2 partido 27 más 1/9 nos da 1 partido 27. Por tanto, la recta tangente a esta curva paralela a esta recta de aquí es la recta igual a menos 1/3 de x más 1 partido 27. Además me pregunta que de esta misma función busque los posibles máximos, mínimos y puntos de inflexión. Recordad, para buscar los máximos y mínimos y además intervalos de crecimiento y de decrecimiento, primera derivada, igualamos a 0, resolvemos y estudiamos el signo de la función. El dominio de esta función es todos los números reales. Es importante saber el dominio para calcular los máximos y mínimos. En este caso, todos los números reales. F' hemos derivado, hemos igualado a 0 y hemos resuelto esta ecuación. Nos da, hacerlo lo veréis, x igual a 0 y x igual 2/3. Por tanto, sobre la recta real, para el estudio de la monotonía, si crece o decrece la función, sobre la recta real, insisto, situamos los puntos que han anulado a la derivada. Y además situaríamos también los puntos excluidos del dominio. Pero el dominio es R, como he mencionado, y por tanto no se excluye ningún punto. Me queda la recta dividida en 3 zonas. Cojo un valor de cada zona, el -1, el 0,5 y el 1. Y busco qué vale la derivada en cada uno de ellos, pues estoy estudiando el signo de la derivada. F' de -1 es positivo, implica que la función crece en ese intervalo.
f' de 0,5 es negativo, implica que la función decrece, y f' de 1 es positivo, implica que aquí la función crece. Por tanto, si aquí crece y luego decrece, tenemos un máximo. Si aquí decrece y luego crece, tenemos un mínimo. ¿Dónde está el máximo? En el punto 0 para la x y 0 menos 0, 0 para la y. El mínimo x 2/3. Y ahora vengo aquí, 2/3 al cubo menos 2/3 al cuadrado, operando me da menos 4 partido 27. Ya tengo, por tanto, los extremos máximo, mínimo de esta función. Pregunta también los puntos de inflexión. Por tanto, vamos allá. F segunda de x es igual a 6x menos 2. Hay que derivar aquí. La derivada de 3x cuadrado es 6x menos 2. Igualamos a 0, el 2 pasa al otro miembro, el 6 dividiendo, x es 2/6, que simplificado es 1/3. Por tanto, segunda derivada, igualo a 0, resuelvo. Y ahora estudiaré el signo de la segunda derivada. Sobre la recta real coloco los valores, en este caso 1/3, que han anulado a la derivada segunda. Y además colocaría los valores excluidos del dominio, que como es R no tiene valores excluidos. Por tanto, cojo un valor por debajo de 1/3, el 0, un valor por encima de 1/3, el 1. ¿Qué vale la segunda derivada? Ojo, ¿qué vale la segunda derivada de 0? 0 menos 2 es negativo, por tanto es convexa. ¿Qué vale la segunda derivada de 1? 6 por 1 es 6, menos 2, 4 es positivo, cóncava. Pasa de convexa a cóncava, característica de la presencia de un punto de inflexión. En x igual a 1/3 hay un punto de inflexión. Sustituyo aquí arriba, no en las derivadas, y me queda 1/3 al cubo menos 1/3 al cuadrado, que es menos 2 partido 27. Por tanto, ya tengo hallado el punto de inflexión. Este ejercicio es un problema de recta tangente y determinación de parámetros de una función. Tengo una función f de x, x cubo más a, x cuadrado más bx más 2. Una función que depende del parámetro a y del parámetro b. Me dice que en x igual a 1, la tangente a esta curva es la recta y igual 2x menos 7. Con estos datos debemos de hallar el valor de a y b. Yo tengo una curva, una función f de x y una recta tangente en un punto determinado, en x igual a 1. Si yo busco este punto con la ayuda de la ecuación de la tangente, estaré obteniendo un punto también de la función, pues es el punto común entre la tangente y la función. Por tanto, si yo sustituyo la x por 1, me da y igual a menos 5. ¿Qué significa esto? Que en el punto x igual a 1, y igual a menos 5, la recta y la curva coinciden. Por tanto, la función, esta función de aquí, pasa por el punto 1 menos 5. ¿Esto cómo lo traducimos? Pues que sustituyendo la x por 1, el resultado es menos 5. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado por a es a, 1 por b es b, más 2 es igual a menos 5. Por tanto, ya tenemos una ecuación que me relaciona la a con la b. Pero el hecho de que en x igual a 1 la recta tangente sea esta de aquí, me lleva a poder tener una segunda condición. Recordad que
según la interpretación geométrica de la derivada, f' de 1 es la pendiente de la recta tangente en x igual a 1. Por tanto, ¿cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta, escrita en forma explícita, es 2, lo que multiplica a la x cuando tenemos la y despejada. Por tanto, podemos escribir que f' de 1 es 2. Insisto, tenemos que la derivada de la función en x igual a 1 es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Recta tangente que conocemos, pendiente que podemos ver, por tanto, igualando esto a 2, me queda, he derivado la función x cubo 3x cuadrado, ax cuadrado 2ax más b. Sustituyo para buscar f' de 1, sustituyo la x por 1 y me queda 3 más 2a más b, 3 más 2a más b igual a 2. Tengo por tanto una segunda ecuación. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones que me relacionan a y b. Por tanto, muy sencillo resolver el sistema. A más b, el 1 y el 2 pasan restando igual a menos 8. Y aquí 2a más b, el 3 pasa restando igual a menos 1. Por reducción, si restamos a menos 2a es menos a, las b se van, menos 8 menos 1 es menos 7, por tanto a es igual a 7, si a es 7, b es menos 15. Por tanto, ya tenemos los valores de a y b para que esta función tenga en x igual a 1 esta recta tangente. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, visitad el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es. Este es un ejercicio de optimización. Me dice que tenemos una caja en forma de prisma de base cuadrada, de un área de 48 metros cuadrados. Y queremos saber cuál es la forma o las dimensiones de dicha caja para que el volumen sea máximo. Por tanto, si lo que queremos es que el volumen sea máximo, recordad los problemas de optimización. Primero, función a optimizar. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha de ser máximo? El volumen. Aquí tenemos la caja en forma de prisma de base cuadrada, por eso x. La base, los lados son iguales, y de altura y. ¿Qué ha de ser máximo? El volumen. ¿Cómo es el volumen de un prisma? El volumen de un prisma es lado, arista y arista, x por y. Por tanto, el volumen es x cuadrado y esa es la función a optimizar, que depende de dos parámetros, la x y la y, mejor dicho, de dos variables. Vamos a relacionar ambas variables. Punto 2. ¿Qué relación hay entre las variables? Tenemos un dato que me dice que el área es de 48 unidades cuadradas. Por tanto, ¿qué vale el área de esta figura? Si esta figura la descomponemos, tiene 1, 2, 3, 4 caras rectangulares, que son los 4 lados de la caja, y tiene abajo un cuadrado. Recordad que el enunciado dice que es sin cubrir, sin tapa. Por eso aquí arriba no tiene tapa. Por tanto, nos queda que el área sería este cuadrado de aquí abajo, que tiene lado x y lado x. Por tanto, su área es x cuadrado más 4 por xy.
X por Y son los 4 rectángulos, 1, 2, 3 y 4, que son iguales, de ahí el 4xy. Esa sería pues el área de esta figura, que vale 48. Por tanto, de aquí voy a despejar la y, que es mucho más sencillo que despejar la x. El x cuadrado pasa al segundo miembro y el 4x pasa dividiendo. Ya tenemos pues despejada la y. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos al punto 3. ¿Qué dice el punto 3? El punto 3 dice que hay que sustituir lo obtenido en 2 en 1. ¿Para qué? Porque esta función depende de dos parámetros, la x y la y quiero tenerla que dependa de un solo parámetro. Por tanto, sustituimos esta y por esta y nos queda x cuadrado por, y en lugar de y, 48 menos x cuadrado dividido 4x. Recordad una cosa, si tenéis alguna duda o queréis que comente con vosotros estos vídeos, en comentarios, ponedme una nota y yo os contestaré. Seguimos pues, el x cuadrado y la x se simplifican y operando x por 48, 48x y x por x cuadrado, x cubo. Y este 4 del denominador lo pongo delante en forma de un cuarto. Por tanto, una vez bien arreglada la función, punto 4, derivo, igualo a 0 y resuelvo la ecuación resultante. Vamos a derivar. Este 1/4 es una constante, dejamos la constante, el 1/4, y derivamos el paréntesis. La derivada de 48x es 48 y la de x cubo 3x cuadrado. Una vez derivado, igualamos a 0. El 4 pasa multiplicando al segundo miembro, 4 por 0 es 0, y nos queda 48 menos 3x cuadrado, que queda x cuadrado igual a 16, de donde x es más menos 4. Resolvedlo y lo veréis. Menos 4, siendo que se trata del lado de un cuadrado, lo despreciamos y cogemos el valor positivo más 4. Recordad, tenemos dos variables. Por tanto, tenemos la variable x y la variable y. La x la conocemos. Vamos al punto 2, que es donde hemos relacionado la x con la y sustituyendo la x por su valor, nos queda 48 menos 4 al cuadrado, que son 16, partido 4 por 4, y entonces nos queda que la y vale 2. Por tanto, ya tenemos la x y la y. Estas son las dimensiones del depósito para que el volumen sea máximo. Pero aún me queda comprobar que efectivamente con este valor de x obtenemos un volumen máximo. Punto 5, por tanto, comprobar. ¿Qué hacemos? Estudiamos el signo de la derivada. El 4, que es el valor de x, un valor por debajo, f' de 3, sustituyendo resulta ser positivo, f' de 5, que está por encima del 4, resulta ser negativo. Por tanto, la función a este lado crece, a este decrece, y me confirma la presencia de un máximo en x igual a 4 para el volumen de este depósito. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier tema de matemáticas, física o química, entra en el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita o visita la página academiaalcover.es. Este es un ejercicio de análisis acerca del teorema del valor medio. Me da la función f de x a x cuadrado más 3x, si x es menor o igual que 1, y x cubo más bx, si x es mayor que 1. Me dice hallar los valores de a y b
para que se pueda aplicar el teorema del valor medio en el intervalo 0,2. ¿Qué dice el teorema del valor medio? ¿Cuáles son las hipótesis que debe de cumplir una función para que se pueda aplicar el teorema del valor medio? Simplemente dice que la función debe ser continua en el intervalo cerrado, en este caso 0,2, y abierta, y derivable en el intervalo abierto, en este caso 0,2. Por tanto, es simplemente hallar A y B para que f de x sea continua y derivable. La función f de x está compuesta de dos polinomios. Ambos son funciones continuas y funciones derivables. Por tanto, nos concentramos en qué ocurre en el punto 1, que es el punto de ruptura de la función. La continuidad en el punto 1. Recordad, para estudiar la continuidad en un punto, buscamos qué vale f de 1 y qué vale el límite cuando x tiende a 1. ¿Cómo buscamos f de 1? Lo buscamos ahí donde aparece el igual a 1. Por tanto, en la función de arriba, sustituyendo la x por 1, nos queda a más 3. Límite cuando x tiende a 1. Al hacer el límite de una función a trozos justo en el punto de ruptura, hacemos siempre los límites laterales. Por un lado, límite cuando x tiende a menos 1 a 1 por la izquierda. ¿Qué significa 1 por la izquierda? Que la x es menor que 1. Por tanto, esta es la función donde vamos a sustituir. Y por la derecha significa mayor que 1, sustituiremos en x cubo más bx. Sustituyendo aquí arriba nos queda más 3, 1 al cubo es 1, más b, 1 más b. Para que la función sea continua en x igual a 1, estos tres resultados deben de coincidir. Y por tanto, a más 3 ha de ser igual a 1 más b. Nos queda esta ecuación que relaciona a con b, pasando la b al primer miembro y el 3 al segundo, nos queda que a menos b es menos 2. Vamos con la derivabilidad. Una forma de hacerlo sería, hacemos la derivada de la función a trozos, derivando cada uno de los trozos. La derivada de ax cuadrado más 3x es 2ax más 3, y aquí 3x cuadrado más b. Hacemos la derivada de 1 por la izquierda, simplemente sustituyendo aquí 2a por 1 más 3 es 2a más 3, y la derivada de 1 por la derecha, sustituyendo aquí 3 por 1 es 3 más b, 3 más b. Para que la función sea derivable, la condición es que las derivadas laterales coincidan. Por tanto, 2a más 3 ha de ser igual a 3 más b. De aquí los 3 se van, me queda 2a igual a b. Como que la b es 2a y tengo esta otra ecuación, en lugar de b he puesto 2a. Y así he encontrado la a que vale 2. Si la a vale 2, la b, que es 2a, es 2 por 2, por tanto la b es 4. Es decir, del estudio de la continuidad he llegado a esta ecuación, del estudio de la derivabilidad he llegado a esta, y con esta ecuación y esta, en esto que está en azul, he resuelto el sistema. Por tanto, para a igual a 2 y b igual a 4, esta función es continua y derivable en el intervalo 0,2. Eso implica que sí se puede aplicar el teorema del valor medio. Y el teorema del valor medio, ¿qué dice? ¿Cuál es la tesis o conclusión del teorema? La conclusión del teorema es que existe un C perteneciente a 0,2 tal que f' de C es igual a f de 2 menos f de 0
partido 2 menos 0, f de b menos f de a partido b menos a. Vamos pues a resolver esta ecuación de aquí para encontrar el valor de c, pues el ejercicio me dice que hay que encontrar el valor que predice el teorema, esta c. ¿Cómo se hace? Vamos a buscar esta expresión. ¿Qué vale f de 2? El 2 es mayor que 1, por tanto f de 2, ya sustituyendo la b por 4, sería 2 al cubo 8, 4 por 2 8, 8 más 8, 16. ¿Qué vale f de 0? El 0 es menor que 1, por tanto, sustituyendo el 0 aquí, nos queda 2 por 0 más 3 por 0, que es 0. Dividido 2 menos 0, nos queda 16 partido 2, que es 8. Por tanto, f' de c es 8, por tanto, la derivada, sustituyendo la a por 2, 4x más 3 es 8. El 3 pasa restando, me queda un 5, el 4 pasa dividiendo y me sale que la derivada igual a 0 me da como solución x igual 5 cuartos. Pero yo estoy tomando esta derivada y la solución 5 cuartos, que es 1,25, no es menor que 1, por tanto no la tengo en cuenta. Voy a la otra derivada, 3x cuadrado más 4, y a la derivada la voy a igualar de nuevo a 8. 3x cuadrado más 4 igual a 8, el 4 pasa restando, el 3 pasa dividiendo, y el cuadrado como más menos la raíz de 4 tercios. La más raíz de 4 tercios es mayor que 1 y por tanto sí pertenece a este intervalo de 1 a más infinito. El valor menos raíz de 4 tercios es negativo, está por tanto por debajo de 1, no pertenece a esta zona. Por tanto, como valor posible de c, tomamos este valor raíz de 4 tercios, que sería el valor que predice el teorema. En ese valor, la derivada vale 8. Si quiere ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier tema de matemáticas, física o química, entra en el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita o entra en la web academiaalcover.es.